descansan. Amén. Tenemos nuestros ojos. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos permitió vida y salud para llegar a este día, este domingo, Padre Santo de gloria, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por quien se bautizó y empieza una vida nueva en lo espiritual. Empieza su camino en Cristo, Señor, de una manera pública, Señor, declarando ante todo, Señor, que es hijo suyo y que no se avergüenza del Evangelio. Le pedimos, Padre Santo, en esta noche, Señor, que usted bendiga esta palabra, que usted mismo, Señor, hable palabra a su pueblo, Señor, que nos fortalezca, que nos nutra nuestro cuerpo espiritual, Padre Santo. Que no nos vayamos a nuestra casa como llegamos, Señor. Si llegamos tristes, que nos vayamos gozosos, Padre Santo. Si llegamos débiles, que nos vayamos fortalecidos, Padre Santo. Si llegamos ignorantes, Padre Santo, que nos vayamos con sabiduría divina de parte suya, Padre Santo. Sea usted, Señor, a través de mis labios, Señor, hablando y enseñando a su pueblo, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios, te alabamos, Padre Santo. Pues mis hermanos, hoy pues tenemos a bastantes, ¿verdad? Aparte de la congregación enferma, otra ausente, ¿verdad? Otros desbalagados, ¿verdad? Entonces Dios ayude a los que están enfermos para que se curen, ¿verdad? Para que sanen y puedan estar viniendo a la iglesia, ¿verdad? Porque estábamos viniendo de una manera bien y ahora se ve un poquito solo el salón, ¿verdad? Hay sillas vacías que ya tienen nombre, pero primeramente Dios va a sanar para que puedan continuar con el aprendizaje de la palabra de Dios y sobre todo de que estos domingos son para que uno venga a fortalecerse, porque toda la semana nosotros tenemos lucha contra el enemigo. Hay cosas que nos causan daño espiritualmente y nosotros cada domingo cuando venimos a escuchar la palabra de Dios somos fortalecidos nuevamente para seguir otra semana y que cada domingo vengamos no a pedir perdón porque caímos en pecado, sino a darle gracias a Dios porque no dejó que nuestro pie tropezara. Amén. Amén. Hemos hablado, el otro día les estaba hablando y les daba un pequeño estudio a los que se iban a bautizar este día, que se llamaba ¿qué debo hacer para ser salvo? En lo cual pues se les explicaba que había que creer en que el Señor Jesucristo murió y resucitó para perdón de nuestros pecados, que hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que bajó, encarnó y murió por nosotros, que hay que aceptar a nuestro Señor Jesucristo y declararlo a viva voz, porque dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Amén. Y después les explicaba del bautismo, que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo puede ser bautizado. Ahora, todo aquel que es bautizado y que comienza su camino, comienza a tener tropiezo, hay que recordar que el Señor Jesucristo, cuando empezó, Él primeramente fue bautizado en agua y luego el Espíritu Santo voló en forma de paloma, ¿verdad? Pero después de eso vino la tentación. Después de eso fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado y a los 40 días de estar ayunando tuvo hambre y entonces apareció Satanás en acción queriéndolo tentar. Todo el tiempo cuando nosotros empezamos nuestro camino en Cristo, el enemigo quiere venir y bombardear nuestra mente, bombardear nuestras emociones para hacernos caer, para hacernos retroceder. Si dejamos un vicio, que lo volvamos a conseguir. Si dejamos una mala forma de ser de nuestra parte, la volvamos a practicar. Y todo el tiempo Satanás quiere devolvernos de donde venimos. Otra vez quiere, como dice, hay una palabra muy dura que dice que cuando el hombre vuelve atrás es como el perro que vuelve a comer su vómito, como la puerca lavada que vuelve al lodazal, otra vez a ensuciarse. También dice la palabra de Dios que cuando llega el Señor Jesucristo a nuestra vida,
un espíritu sale de nosotros, pero cuando ese espíritu regresa, trae a 7 espíritus peores que él, y la conducta de aquella persona viene a ser peor que como era antes. Peor. Y lo sabemos, lo hemos visto, y en lo personal lo he experimentado. Es difícil volver atrás, porque es difícil volver al evangelio otra vez, porque si con un espíritu no queríamos hacerle caso a Dios, con 7 menos, porque dice vuelve con 7, o sea son 8 según la palabra, y si mis cuentas no me fallan, así es la comprensión de la palabra. Vuelve con 7 espíritus peores que él, entonces el que estaba y 7 más son 8. Ahora, en esta palabra que les traigo hoy, hay doctrinas que dicen que la salvación no se puede perder, que una vez salvo, se es salvo para siempre, que ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo nos pueden apartar del amor de Dios. Dice, nada nos puede apartar de Dios, nada. Y cuando dice nada es ni nosotros mismos, así lo entienden ellos. Pero nada, yo lo entiendo que se refiere a cosas, y para mí Satanás es una cosa. Los espíritus demoníacos son cosas. Las personas que nos atacan no cuentan, son personas. Entonces, si dijera nada ni nadie, pues sería otra cosa, ¿verdad? Pero aquí tenemos un estudio especificado en 4 puntos, donde vamos a irlos desglosando de uno por uno para que entendamos poco a poco que tenemos que cuidar nuestra salvación. Muchos dicen, la salvación no se pierde, solamente se pierden los beneficios, que es la bendición de Dios. ¿Llegó alguien? Los beneficios, que se pierde solamente los galardones, porque Dios es un Dios galardonador. No es lo mismo alguien que viene y se sienta a una silla a llenarse de la palabra de Dios para su propio bien, a alguien que viene, se sienta en una silla, se alimenta espiritualmente, pero trabaja llevándole la palabra de Dios a otro. Que el beneficio que Dios le dio se lo pase a otros. Que si restauró su vida, que si la mejoró, le pase esa palabra a otros, para que también Dios restablezca a aquellas personas. ¿Y cuántos de nosotros no conocemos a personas que tienen necesidad de Dios? Es más, son más las personas que nosotros conocemos que necesitan de Dios que las que ya están en Cristo. Nosotros, a donde quiera que vayamos, en la calle, en el trabajo, en la escuela, cualquier escuela, nosotros tenemos más personas inconversas que cristianos. A donde quiera que vayamos, dice la palabra de Dios, la mies es mucha y los obreros pocos. Y si los obreros son pocos y todavía flojos, ¿quién le va a llevar la palabra de Dios a la gente? Esto que hacemos nosotros de reunirnos también es de servirle a Dios, porque sirve el que enseña y sirve el que aprende, porque el que aprende después va a enseñar. Por ejemplo, yo les decía, yo no soy un gran predicador, no soy teólogo que saque de un solo versículo saque 1000 enseñanzas, pero yo transmito lo que Dios me muestra a mí, lo que me enseña a mí, lo que me funcionó a mí, y lo que funciona es la palabra. Entonces tenemos que enseñar la palabra de Dios, transmitirla, no quedarnos con esa palabra como una bendición solamente para nosotros. Número 1, porque nos vamos a convertir en gordos espirituales. Nos llenamos, pero no. ¿Qué pasa con el agua cuando se estanca? Se pudre, se echa a perder, se pone maloliente, es intomable, no se puede ingerir. Y muchas veces eso pasa con la palabra que Dios nos da a nosotros. Aquí la dejamos y no la transmitimos. Y sin embargo hay que dejar que corra como un río para que esa agua sea sana.
llegue sana a otros, sino llegue agua nueva a nosotros también. Porque la palabra de Dios es bendición para todos. Y una de las cosas que dijo Jesucristo es: vayan a ser discípulos, enseñándoles las cosas que yo les he enseñado. Entonces, si no lo hacemos, no estamos dando cumplimiento a las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, pero es como si hubieran sido ayer para nosotros. Amén. Entonces, el primer punto es: Dios borra nuestro nombre. O sea, decía alguien, dijo, pues no puede estar Dios escribiendo y borrando nuestro nombre. No sabemos cómo lo haga, pero de que lo escribe, y de que lo borra, lo borra. No está en mí juzgar el cómo lo haga. Vamos a ver Éxodo 32:2. Éxodo 32:2. 32:32, perdón. Estoy hablando medio raro. Hoy me puse la dentadura que habla español y como que no me cuadra con el mexicano. Éxodo 32:32. Amén, cuando lo tengan. Amén. Amén. Entonces dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Sabe lo que es ráeme? Bórrame. Pero bórrame es no un borrar con un borrador, con cualquier letra. No, es con algo filoso. Es como rascar algo, rebajar algo que está muy sellado en algo duro. Hagan de cuenta que están unas letras pintadas en acero. Solamente se puede quitar con algo filoso, rasparlo como si lo lijara. Eso es raer, raspar con algo filoso, ¿verdad? Como la espada. Cuando nosotros somos injustos, ¿cómo nos va a encarar el Señor? Con justicia. Y su palabra es justicia. Si nosotros estamos inscritos en el libro de la vida, pero caemos en idolatría de nuevo, después de haber sido cristianos, caemos otra vez en idolatría, nuestro nombre se borra con algo filoso, la espada de la palabra, porque Dios le va a decir: te ordené que no fueras idólatra, y lo hiciste de nuevo. Nosotros tenemos un libre albedrío, o sea, una libre decisión de qué vamos a hacer en esta vida. Y ese el libre albedrío nos sirve para decidir si obedecemos o no obedecemos a Dios. Una vez que decidimos que vamos a obedecer a Dios, le entregamos ese libre albedrío a Dios para que Él ya decida en nuestra vida. Vamos a leer Salmos 69:28. Salmo 69:28. Solo un poquito de versículos, porque es un tema muy delicado. Porque hay personas que piensan que una vez salvo, siempre salvo, aunque se vaya uno al pecado y muera uno en el pecado. Una vez que eres sellado con el Espíritu Santo, ya no te puedes perder, porque dice la palabra de Dios que nada te arrebatará de su mano. Y yo les digo en esta noche, nuestra alma, háganle cuenta que es puesta bajo llave, en una caja de seguridad. Pero una llave la tiene usted y otra llave la tiene Jesucristo. Entonces, mientras dependa del Señor Jesucristo, usted nunca va a estar en riesgo, porque Él jamás va a abrir esa caja de seguridad de su alma. Pero nosotros tenemos otra llave. Y nosotros sí podemos decidir desobedecer después de estar en Cristo. Nosotros sí podemos decidir abrir esa puerta y sacar al riesgo y al mundo a nuestra alma. Nosotros sí podemos volver atrás, pero ya por decisión nuestra. No porque alguien nos haya quitado de la mano de Dios. No porque Satanás haya podido más que Dios.
sino porque nosotros mismos nos ponemos en riesgo. Dicen que Satanás es el perro ovejero de Dios porque cuando las almas, los hijos se apartan, él anda alrededor queriendo devorar las ovejas. Y pues cuando nos da nuestra arrastrada, cuando ya no podemos más, cuando nos está yendo mal en la vida, corremos otra vez a Dios. Y de esto hay mucho. Nos apartamos, dijo Jesucristo, apartados de mí, nada podréis hacer. Dice Salmo 69, 28, sean raídos, una vez más la palabra raído, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. No sean escritos entre los justos, porque son personas que volvieron atrás. Después de haber recibido su milagro, después de haber recibido el perdón, después de haber recibido a Jesucristo en su corazón, después de haber sido bautizados, volvemos atrás y esa responsabilidad es solamente nuestra. Y seremos borrados. Seremos borrados. Vamos a leer Ezequiel, el libro de Ezequiel. Vamos a leer un poquito de este libro. ¿Ezequiel qué? Vamos a leer Ezequiel 18, del 21 al 32. Antes había yo leído Ezequiel porque la palabra Dios le dijo a él que lo ponía como atalaya. ¿Quién sabe qué es una atalaya? ¿O era una atalaya? Una torre vigilante, ¿no? Exacto. Entonces, el atalaya era la persona que estaba vigilando en esa torre alta. Y él era el encargado de cuando veía enemigos a lo lejos, avisarle al pueblo para que todos se equiparan con armamento y se prepararan en formación de guerra para defenderse. Y si ese atalaya se dormía, se distraía y no avisaba, llegaban y podían acabar ese pueblo, y ese atalaya era el culpable. Esto es para los que conocemos la palabra de Dios y aún sabiendo la palabra de Dios y que otros andan mal, no les avisamos. La sangre nos la demandará de nuestra mano el Señor. Tenemos que decirle al que anda mal, andas mal. Si no hace caso, nosotros libramos nuestra alma. Pero en esta ocasión vamos a darle lectura, pero no por el atalaya, sino por el justo y el injusto, porque el atalaya tenía que decirle al injusto, sal de tu pecado. Y ese injusto se convertía en justo. Y todos los pecados que había hecho, como hoy en día en Cristo, todos los pecados que haya hecho en el mundo no se le tomaría en cuenta y salvaría su alma. Pero también al justo, que se aparta de su justicia, o sea, el cristiano que se va al mundo, y el atalaya va y le dice, arrepiéntete de tu pecado y vuelve a Cristo. Si ese justo no hace caso, el atalaya libra su alma. Y ese injusto, que era justo, morirá en su pecado, pero el atalaya libró su alma. Y de eso vamos a comenzar. Amén, ¿ya están todos ahí? Amén. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados, el impío es el pecador, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, o sea, de sus malos caminos. Mas si el justo, ahí va el cristiano, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó
y por el pecado que cometió, por ello morirá. Como los cristianos que llegan a ser líderes, pastores, evangelistas, profetas y de repente caen en pecado, ya no les he tomado en cuenta todo lo que hizo, porque volvió al pecado. A este tipo de personas son a las que el Señor Jesucristo en el día de mañana les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, aunque hayan hecho milagros, al que hayan predicado el evangelio del Señor Jesucristo, el Señor los desconocerá. Dice el 25: y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? O sea, mi camino es recto, los que están torcidos son ustedes. El 26: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío, el pecador, de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Entonces aquí es la responsabilidad. Nosotros éramos impíos, nosotros éramos transgresores, pecadores, pero ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos reconciliado con Cristo, a través de Cristo somos justos. No por méritos propios, dije en Cristo. Nosotros somos los justos que hoy en día no nos vendrá a cuenta pecados y transgresiones que cometimos en el pasado. El Señor hace borrón y cuenta nueva. Pero si nos apartamos del camino, más nos vale volver pronto. Porque si la muerte nos sorprende en pecado, moriremos condenados. Podemos vivir 50 años en el Evangelio, en santidad, en justicia. Pero si nos desviamos en el último instante de nuestra vida al pecado y morimos en él, nuestra alma va al infierno. La salvación no la pierde Cristo, no la pierde Dios, la perdemos nosotros. Amén. Si volvemos atrás. Y aquí lo dice la palabra. Dirán, bueno, pero esos son textos bíblicos del Antiguo Testamento. Ya estamos en el Nuevo Testamento y eso es lo que nos compete a nosotros hoy en día. Eso no funciona, pero la palabra no se contradice. Hubo ajustes, pero no se contradice. Entonces vamos a revisar en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24, y vamos a leer del 48 al 51, un poquito el versículo. Amén, cuando estén listos. Mateo 24, ¿de cuál a cuál? Del 48 al 51 vamos a leer. Amén. Amén. Miren, fíjense ahí, nosotros, los que estamos en Cristo, ¿de quién somos siervos? De Jehová. De Dios.
Somos siervos de Dios. Fíjense lo que dice el 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde será el lloro y el crujir de dientes? Dijo Jesús. El infierno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque lejos de acercarnos a Dios, dijimos, Jesucristo no viene pronto. Tengo chance, que al cabo ya soy salvo y no puedo perder mi salvación. Puedo ir y darme una paseada por el pecado, que al cabo después vengo y pido perdón otra vez. Que al cabo Él no va a venir. Como si tuviéramos seguridad de que nosotros vamos a ir al mundo y vamos a alcanzar a llegar a Cristo, y luego va a venir Cristo y ya nos va a encontrar santos. Y como todo nuestro pecado no va a ser tomado en cuenta, una vez que pedimos perdón, pues ya lo hicimos. Nos aventamos unas vacaciones en el mundo, ¿no? Santo. Es riesgoso. ¿Cuántos no lo hemos hecho? Y eso garantiza que todos puedan volver. Porque yo llegué a ver hermanos que se apartaron de la palabra de Dios y apartados murieron. Dios quiera, porque Dios quiere que todos se salven. Dios quiera que antes de morir, en cualquier situación que fuere, se hayan alcanzado a poner a cuentas con Dios. Porque son nuestros hermanos, porque son nuestro prójimo. Ojalá y se hayan alcanzado a poner a cuentas con Dios, pero no es garantía. No es garantía. Nosotros mismos estamos poniendo en riesgo nuestra vida. Dice aquí, fíjense, aquí está hablando de un siervo. Nosotros somos siervos de Dios, y que pensemos irnos al mundo y volvernos al tiempo. Y aquí dice, a comer y a beber con los borrachos. Órale, váyase a las fiestas mundanas a pistear y a comer con gente que usted antes convivía, y comience a hacer lo mismo, a golpear a sus consiervos, a hacer malo con nuestros hermanos, a hacer malo con nuestros vecinos, a ser una mala persona, a ser un aprovechado. Pero fíjense, al último dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Porque muchos vienen a la iglesia, pero son hipócritas. Porque queremos estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Un pie para Satanás y un pie para Cristo. ¡Wow! La palabra de Dios dice que no debemos ser tibios, mejor fríos o calientes, pero tibios no, porque el Señor nos vomitará de su boca como algo semidigerido, porque no pasamos la prueba, porque no nos portamos bien, porque perdemos el enfoque en la meta principal. Muchas veces nosotros vemos los problemas en el mundo. Todos tenemos penas, todos tenemos tristeza, todos tenemos necesidades, tenemos problemas, enfermedades. Pero si nos enfocamos en los problemas y quitamos la mirada de la meta, nos podemos distraer en los problemas y distraernos de la vida eterna. Y pues nuestro nombre es borrado. Perdemos nuestra salvación por enfocarnos en las cosas del mundo. Y nosotros somos siervos, pero tenemos que ser siervos fieles. No debemos desesperarnos o confiarnos. Amén. Y Jesús dijo siervo, no inconverso o cizaña, dijo siervo. Punto número 3, no vuelvas atrás. En 2 de Pedro 2:20 al 22. 2 de Pedro 2:20 al 22. En
Entre Génesis y Apocalipsis. Amén. Es de casi los libritos ya para llegar a Apocalipsis. ¿Primero o segunda? Segunda de Pedro 2:20-22. Vamos a leer. Y aquí habla de las personas que ya somos salvos en Cristo y que de repente nos aventamos una desviadota. Amén, cuando estén ahí. Amén. Dice la palabra de Dios, ciertamente, analicen esto, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, o sea, en el lodo. Fíjense aquí, lo que dijo Jesucristo del Espíritu que vuelve con 7 más, es lo que dice aquí. Nosotros, dice que ya habíamos sido cristianos, ya estábamos en la iglesia, por el conocimiento del Señor Jesucristo y creímos en Él. Pero dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos. El hacer confianza a las cosas del mundo. Yo voy, que al cabo yo puedo ver que están tomando, puedo ver que están drogándose, fumando, hablando malas palabras, puedo ver mujeres que están allá bien exóticas y yo resisto, yo no voy a pecar, yo estoy fuerte. Y son vencidos, porque todavía tenemos la carne encima. Dijo el apóstol Pablo, huid del pecado. No dijo luchen, huyan del pecado. El pecado se pone enfrente y los amigos, órale. ¿Y acá qué es? Pues vas y pides perdón. Tu salvación no la pierdes. Dice, entonces aquí está. Enredándose otra vez en ella son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahí están, de 1 a 8 espíritus demoníacos que entran de nuevo en él por haberse apartado de la palabra de Dios. Porque mientras nosotros tengamos al Espíritu Santo de nosotros, dentro de nosotros, no hay espíritu satánico que esté siquiera cerca de nosotros, porque el Señor habita en nosotros. Pero cuando nosotros nos apartamos por voluntad propia de Dios, agárrese, porque allá anda, dice la palabra de Dios, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él vino, ¿qué? A robar, matar y destruir. ¿Y eso a quién? A los hijos de Dios. Un recién bautizado, como ahora aquí mi Junior, viene a ser, recuperó la condición inicial que tenían Adán y Eva cuando todavía no pecaban. Todo el que nace en pecado por naturaleza. Y si no ha pecado por su edad, espérese que crezca. Pero ya nacemos en ese pecado natural. Pero una vez que nacemos en Cristo, no hay pecado. Está blanco. Dice la palabra de Dios que si los pecados son rojos como la grana, los emblanquecerá como la nieve. Son blancos como la nieve. Dice, porque mejor les hubiera sido a no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y lo más feo para los varones, ¿no? El perro vuelve a su vómito, y para las damas, supongo, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. O sea, voluntariamente se vuelve a uno a la cochinada, a la porquería. Y lo curioso es que no nos damos cuenta. Amén. Nos apartamos inconscientemente, nuestro conocimiento es cegado y nada nos convence de otra cosa. Hoy en día también tenemos que comprender, los que estamos en Cristo, que muchos de los que están afuera no nos van a comprender tampoco. Lo que nosotros les ofrecemos no les es llamativo para sus vidas.
Ellos quieren seguir su ritmo de vida porque de esa manera se criaron, se divierten y son felices, aunque su vida es una vida de perdición. Y por mucho que usted le diga, hermano, hermana, a otra persona, queriéndola traer a Cristo, ¿sabe qué? Usted simplemente es el mensajero de Dios, pero la obra la hace el Espíritu Santo. No se frustre si le habla de la palabra de Dios a alguien y lo rechazan. Le puede hablar 1, 2, 3 veces y lo va a rechazar. No se frustre. Deje que actúe el Espíritu Santo. Nosotros no estamos para convencer a nadie, vuelvo a repetir. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él es el que trabaja mientras nosotros dormimos. Amén. Con todas las personas. Amén. Vamos a ver, ya revisamos ciertos salvos, no valoramos y volvemos a caer en pecado. Vamos a ver la corona de vida. Vamos a ver Apocalipsis 2:10. ¿Qué más Nuevo Testamento, no? Que irnos hasta el final. Apocalipsis 2:10. Aquí hablaba, es palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero ya después de haber sido crucificado, de haber subido al cielo, después de estar a la diestra del Padre, le dio una revelación al apóstol Juan, el discípulo amado, y estas son palabras de Jesucristo que le dio a las 7 iglesias. Fíjense, amén. Amén. Dice Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero fíjense lo que dice: tendréis tribulación. Sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. O sea, que no andemos para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y para afuera. Muchas veces no tomamos en serio, en lo personal, la palabra de Dios. Como que la agarramos, pero no la entendemos muy bien. Al menos en lo personal, cuando yo conocí a Cristo, yo pensé que se trataba de mí. Y cuando vi que no se realizaba mi llamamiento a un ministerio, boté el cristianismo. Y no se trataba de mí. Era una prueba y la fallé. Lo comprendí. Y por eso todos estos años después de volver, yo me rehusaba a volver a tener ministerio. Pero el que manda, manda. Y tengo que echarle ganas y mirar por fe que la congregación se va a multiplicar. Amén. Líderes multiplican líderes y ovejas multiplican ovejas. Así de que ustedes no dejen de invitar a sus conocidos a la iglesia, hagan o no hagan caso. Dios llegará en el momento que tratará con ellos y los traerá. Pero hagan su parte. Hagan su parte y Dios se los tomará en cuenta. De ahí vienen los galardones. Ese es el servicio a Dios. Aparte, ¿usted considera que Dios lo trata bien a usted? Permita al pasar ese beneficio a otras personas también, porque eso es lo que Jesucristo quiere. Vamos a ir a Apocalipsis 3:5. Último texto bíblico. Apocalipsis 3:5. Amén. Amén. Dice, fíjense aquí, esto lo habla a nosotros. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Fíjense aquí, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Más claro ni el agua. Muchas veces predican que la salvación no se pierde. Que si alguien era líder, pastor y todo, era cizaña que parecía trigo. Y dicen, aplican la de: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Aplican la de: si no se salva es porque en realidad nunca fue salvo.
en realidad aceptó a Cristo, se bautizó, siguió la corriente, imitó a los demás cristianos, convivió con los demás cristianos, pero nunca fue salvo. Pero si no fue salvo, entonces ¿por qué Cristo iba a apuntar su nombre en el libro de la vida? Él nada más apunta en el libro de la vida a las personas salvas. Cuando usted acepta a Cristo, su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero si usted vuelve atrás, es borrado. ¿Lo escribirá y lo borrará muchas veces? No lo sé. Lo que sí sé es de que Dios, desde que hizo la tierra, Él conocía el futuro. Le dijo a Jeremías: yo te escogí desde antes de que nacieras. Amén. Desde la fundación del mundo. Pero eso no quiere decir que Él nada más murió por un pueblo ya designado, que ya estaba escogido, que el libre albedrío no funciona. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén. Y de eso hay otra prédica. Pero dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuántos quieren que borre Jesucristo su libro del libro de la vida? ¿Verdad que nadie queremos que nos borre? Entonces necesitamos ser fieles hasta la muerte. Y tenemos también la responsabilidad de enseñar hacia nuestros hijos. Porque miren, es un dolor muy grande que yo lo he visto pasar a otras personas, el perder a un hijo. La hermana Rosa ahorita le dolió su corazón nomás de pensar que hubo una posibilidad de perder a su hijo. Los que somos padres no queremos perder a nuestros hijos, queremos que ellos nos entierren, no perder a un hijo. Entonces, padres, si no queremos perder a nuestros hijos en la carne, queremos que se pierdan espiritualmente. Muchas veces los hijos, cuando les hablamos, dicen: déjeme vivir, yo sé lo que hago. Pero les digo, si usted ve a su hijo de 5 añitos que cruza corriendo la calle y viene un auto a toda velocidad, ¿no lo va a detener para que no lo mate el carro? Entonces, ¿por qué en lo espiritual no somos cuidadosos, padres, a través de las redes sociales? También se los pregunto. ¿Por qué cuidamos a nuestros hijos tanto, que no tengan hambre, que no tengan frío, que no tengan sed, que no se nos mueran? Pero en lo espiritual los descuidamos. No los cuidamos. No les damos consejos conforme a la palabra de Dios. No nos preocupamos por su vida espiritual. Hay que haga lo que quiera. Sobre todo que los hijos se tienen que comenzar a educar a temprana edad. De pequeñitos. No esperar a que cumplan los 12, 15 años para quererlos meter en disciplina, porque ya no nos van a hacer caso. Entonces sí platique con él a ver si lo convence. Pero la disciplina comienza desde chiquitos. Y nosotros debemos de cuidar a nuestros hijos de lo más importante, que no se nos vayan al infierno. Hay leyes hoy en día que prohíben que usted le grite o corrija al niño. Y esas mismas leyes son las que quieren meter en prisión a sus hijos porque no se portan bien ante la sociedad. Amén. La misma ley que hoy en día quiere meter en prisión a los padres por corregir a los hijos, es la misma ley que después va a meter en la cárcel a su hijo por ladrón, por asesino. Los mismos. La misma gente que hoy le dice: no trates así a tu hijo, no le pegues. Son los mismos que el día de mañana, que si un ladrón, lo van a meter a la cárcel. Son los mismos que no van a tolerar a sus hijos y van a hablar a la policía. Entonces yo les digo, también hasta para criar a los hijos hay en la palabra de Dios una serie de recomendaciones. Pero dice, hay un dicho que dice: nadie nace sabiendo ser padre. La regamos todos, hacemos lo mejor que podemos, pero la verdad, yo lo digo de mi parte, no tomé en cuenta la palabra de Dios tampoco.
hice conforme a creí que era conveniente y sacando partido de cómo me criaron a mí también. Como me criaron había cosas buenas, había cosas malas. Las cosas buenas me hacen una persona responsable y las cosas malas me hicieron una persona echada a perder. Pero si nosotros educamos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, ellos también van a seguir el camino y un día les van a poner vestiduras blancas y no van a borrar su nombre del libro de la vida. Amén. En la historia yo he visto que hay muchos cristianos que ya hemos pasado por muchas cosas y en realidad estamos arrepentidos de haber pecado, venimos y doblamos rodilla, arrepentidos y no volvemos a cometer un pecado. Pero muchos de esos cristianos que ya hasta ministerio tienen, siguen descuidando a sus hijos. Alaban a Dios enfrente, cerramos los ojos, nos concretamos en la presencia de Dios y llevamos a nuestros hijos a las iglesias. Pero al momento que nosotros cerramos los ojos para ponernos en la presencia del Señor, nuestros hijos se salen al baño, están platicando, se enseñan cosas en los celulares, total de que no aprenden de la palabra de Dios. Y ya después cuando esos hijos comienzan a portarse mal, ¿por qué, Señor, si yo te lo puse en tus manos? ¿Y tu parte? Estábamos hablando la vez pasada de la vara de Moisés. Muchas veces también como padres bajamos la vara y vienen esas consecuencias. Amén. Entonces, mis hermanos, termino esta palabra dando una recomendación que también me toca a mí, porque la espada de Dios es una espada de dos filos que corta hacia mí y hacia con ustedes. Va parejo. Nosotros aprendemos de la palabra de Dios que tenemos que cuidar día a día nuestra salvación, no solamente por las bendiciones que nos da Dios, que nos da, ¿qué bendiciones nos da Dios en este mundo? La salud, la vida, la comida, el trabajo, nuestros hijos. Todas esas son las bendiciones que Dios nos da. No solamente cuidemos nuestra alma por no perder beneficios, cuidemos nuestra alma como agradecimiento a aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Seamos agradecidos cuidando nuestra relación con Dios, cuidando nuestra santidad para demostrarle a Cristo que lo amamos, que su sacrificio no fue en vano, que su sacrificio lo valoramos. Eso es lo que yo hago. Y cada que yo tengo un problema o que me llega la tentación a mí en lo personal, volteo para el cielo y digo, me estás viendo y me sostengo. Materializo la presencia de Dios en mi vida, porque por fe lo tengo por un lado y me está observando. ¿Qué hago? Y no solamente qué hago, porque Él no está como ¿cómo se llaman esos aparatos que andan por encima? ¿Drones o cómo le llaman? Él no está como un dron solamente viendo a ver qué hago, para dónde veo, qué agarro, si me robo algo, si no. Él está dentro de nosotros y dice la palabra de Dios que conoce nuestro pensamiento y escudriña nuestro corazón. Nosotros podemos engañar a la gente, darle una sonrisa y un saludo y la gente dice, qué bueno es tal persona. Pero por dentro nosotros a la nada tenemos un mal sentimiento y ¿qué pasó? Vino fulano, sí lo tuve que recibir. Pues sí, a él lo engañó, pero a Dios ¿cuándo? Entonces Él cuida, tenemos que servir a Dios con buena actitud, con buen corazón, servirnos unos a otros entre hermanos, porque incluso la palabra de Dios dice que debemos de ver por las necesidades de los más pobres, pero más de la familia en Cristo. Más, nosotros nos amamos todos, que somos descendientes de sangre, ¿verdad? Mi papá, mi hijo, mi nieto, mi sobrino, pero créanme, Jesucristo nos dice que la familia más importante es la familia en Cristo. ¿Usted ama a su familia? Llévela a los pies de Cristo, que sea parte de la familia más importante de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nada más, de este mundo no nos vamos a llevar nada. Decía una canción del mundo que nomás un puño de tierra, en realidad ni eso nos llevamos. Porque nosotros nos vamos y la tierra, el puño de tierra también se queda en la tumba. Amén. No, lo que sí nos podemos llevar
es a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros primos, nuestros amigos. Eso sí no los podemos llevar con nosotros al cielo. Pero si le hablamos de la palabra de Dios, sabemos que Dios hace todo. Nosotros somos simplemente instrumentos. Seamos obedientes y prediquemos la palabra de Dios cuando se nos pida. Amén. Entonces quedamos que hay que cuidar nuestra salvación, porque la salvación se pierde. Amén. Amén. Pónganse sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por esta indicación, para que no caigamos en el error y perdamos nuestra salvación por confiados. Padre Santo, gracias, Señor, le damos en este momento